Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. Empezamos. Quiero comenzar leyendo Lucas 4, del 16 al 19. Y dice así: Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable de Yahvé, el año favorable del Señor. Cuando Yeshua dijo esto, él estaba pensando en este texto. Isaías 61 dice así: El Espíritu de Adonai Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a promulgar el año de gracia de Yahvé. Es decir, él estaba leyendo esto que está relatando Lucas, este trozo de Isaías, es lo que estaba leyendo Yeshua. ¿Pero qué quiere decir el Espíritu de Adonai Yahvé está sobre mí? Pues el mismo Isaías nos lo va a decir. En Isaías 11 encontramos lo siguiente: Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él Espíritu de Yahvé. Y ahora va a empezar a relatar quién es ese Espíritu y por qué se caracteriza ese Espíritu, qué cualidades tiene y a qué está aludiendo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y dice más: se deleitará en el temor de Yahvé, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Voy a quedarme ahí porque en realidad lo que yo quería leer es el versículo 2 y 4. Estos 7 espíritus que reposan sobre que se va a levantar del tronco de Isaí, que es Yeshua, todos sabemos. Él dio testimonio de que eso se estaba cumpliendo ahí, en ese momento que relata Lucas. Está leyendo lo que dice Isaías 61. Pero qué espíritu es, lo explica Isaías 11. Estos 7 espíritus están diciendo que Yeshua expresa, estos 7 espíritus contienen para el hombre, para acercarse al hombre, toda la gloria de Yahvé. Por lo tanto, Yeshua es toda la gloria de Yahvé expresada a través de estos 7 espíritus que forman parte del carácter inmutable de Yahvé Elohim. ¿Y por qué estoy leyendo esto? Estoy leyendo esto porque lo que quiero compartir está en Eclesiastés 12,
en el versículo 13 que dice: todos conocemos la vida de Salomón, anoche estuvimos viendo la película de la vida de Salomón, y todos sabemos los avatares de su vida y todo esto, pero al final de todo su conocimiento, de toda su sabiduría, de su discernimiento que el Señor le dio para poder juzgar a su pueblo, al final de todo, él dice lo siguiente: la conclusión de todo discurso oído es: teme a Yahvé Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque a Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué es el temor de Yahvé? ¿Qué es el temor de Yahvé? Tengo aquí unas notas, porque no podemos abarcar el temor de Yahvé si no nos centramos un poquito en estos 7 espíritus de Isaías 11. Entender qué son estos 7 espíritus, un poquito por encima. Voy a ser muy breve, no me voy a extender en el montón de cosas que todo esto significa, sino solamente algo muy, muy sintético. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo podemos entender el temor de Yahvé? Porque dice espíritu de sabiduría y temor de Yahvé. Tenemos que entender qué es la sabiduría y de qué está compuesta la sabiduría. La sabiduría está compuesta de conocimiento y de prudencia, entre otras cosas, porque también está la inteligencia, que nos ayuda a ejercitar el conocimiento y la prudencia, ¿verdad? Todo esto son términos que nada más cada uno de estos términos, basándonos en lo que dice la palabra, nos llevaría a estudio de más de 1 hora cada uno de estos términos. Pero por encima diré que la prudencia, que forma parte de la sabiduría, es la virtud o capacidad de actuar de forma justa, adecuada y con cautela. Es actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños, es decir, para prevenir el peligro. La prudencia consiste en discernir lo que es bueno de lo que es malo, es decir, para discernir lo adecuado, y está relacionada con el conocimiento y el ejercicio del dominio propio. Fijaos todo lo que entra en juego en el ejercicio de esa dotación que tiene nuestra alma, que tiene nuestro ser, de la que nunca hablamos, con la cual hemos sido capacitados y estamos capacitados a través del Ruach después de la aceptación por nuestros pecados de la sangre de Yeshua. Entramos en una capacidad plena de un ejercicio de cualidades y de capacidades con las que el Señor nos ha dotado y que el Ruach despierta a novedad de vida, es decir, a vida nueva, cuando la recibimos. ¿Cuánto la desarrollamos? Para poder desarrollarla tenemos que conocerla. ¿Cómo vamos a desarrollar el temor de Yahvé sin saber qué es la sabiduría, el conocimiento y la prudencia? Entonces, es muy interesante esto. El hombre es capaz de deliberar rectamente sobre lo bueno y lo conveniente. ¿Por qué? Porque Yahvé ha hecho al hombre a su imagen y a su semejanza. Y aquí se abriría otro estudio, pero lo dejamos de lado. Es una virtud de la razón no especulativa, es decir, es algo que está inherente, con lo que no se puede especular. Me estoy refiriendo a la sabiduría y la prudencia que va dentro de ella, ¿verdad? Es, ¿cómo diría yo?
la aplicación práctica en nuestra vida del conocimiento de la verdad, es decir, actuar conforme a la vida recibida. Es actuar conforme a la vida recibida. Y aquí ya estamos entrando en el área del conocimiento, ese conocimiento que nos diferencia del mono y de todo lo demás que hay en la naturaleza. La sabiduría viene, ya entramos en el tema de la sabiduría, porque la sabiduría es el uso correcto del conocimiento y la prudencia. Cuando tú tienes conocimiento, operas con inteligencia y operas con prudencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el uso correcto de ese conocimiento. La sabiduría viene de la palabra saber, que significa sapere, sabore. Mira, viene de una raíz etimológica que es sabor, sabor. Es la forma correcta de aplicar el conocimiento, como he dicho, y significa saborear, gustar, gozar de la verdad, es decir, llevar la verdad al límite de que sea una experiencia completa en nosotros. Por eso viene de esa raíz etimológica. Tenemos que saborear la verdad. ¿Cómo podemos saborear algo? ¿Cuándo saboreamos algo? Cuando cogemos un trozo de tarta de queso o de pastel de 3 chocolates o un trozo de comida de la que quiera, una manzana o una fruta, la comemos, la saboreamos y cuando empezamos a saborear ocurre un fenómeno fisiológico en nuestro cuerpo. Se pone en función una enzima que se llama tialina, que es segregada por las glándulas salivares y automáticamente empezamos a tomar conciencia de qué es lo que estamos degustando. Y esto se va haciendo carne en nuestra percepción de las cosas y luego se hace carne a través de nuestro estómago, digamos, extrayendo nuestro cuerpo todas las propiedades que tiene tal alimento. Por lo tanto, la nutrición empieza con el sabor, porque la tialina prepara el estómago para digerir el alimento. La tialina, la saliva, el sabor, el saborear, prepara el estómago para asimilar el alimento y para que pueda ser útil a nuestro cuerpo. Qué hermoso es saber cómo las palabras encajan con los conceptos dados en este tema, ¿no? En este tema y en todo, las palabras son muy importantes. Entonces, ¿pero cómo se obtiene la sabiduría? Con hambre. De la misma manera que se obtiene la comida, deseándola, con hambre, es decir, desearla. Ya no solamente está en tu lengua, también está en tu cerebro y también adquiere todo tu ser, ¿verdad? Forma parte de ti. El cerebro y la lengua es el que nos comunica el conocimiento de lo que estamos comiendo. La lengua manda un impulso al cerebro y el cerebro nos da el conocimiento de lo que estamos comiendo. Pues algo muy parecido ocurre cuando degustamos de la verdad. Pero oye, que también ocurre lo mismo cuando degustamos la mentira. Es decir, hay que tener mucho cuidado con qué estamos comiendo. Y en el caso de la sabiduría, se trata exactamente de la misma manera. Por lo tanto, la sabiduría, sapere, viene de sabor, de degustar la verdad y hacer la carne en uno como un alimento. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Proverbios 9.10 nos dice que el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Proverbios 8.11 nos dice porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito ¿en dónde? En la cordura y hallo la ciencia de los consejos.
Y ahora vamos a entrar ya, teniendo un poco en cuenta todo lo que engloba la sabiduría, el conocimiento, la prudencia, la inteligencia, un poco cómo trabaja en nosotros y por qué, es decir, porque somos hechos a imagen y hechura suya, nos vamos a centrar en el temor de Yahvé. Temor, si lo buscamos en el diccionario, quiere decir en castellano, pasión del ánimo que incita a rehusar las cosas que se consideran dañosas o arriesgadas. Eso es una definición. ¿Por qué? Porque hay una conciencia, ahora lo llevamos al plano bíblico, al temor de Yahvé, este mismo concepto, esta pasión del ánimo, este deseo del ánimo que incita a rehusar las cosas que se consideran dañosas, se convierte en temor de Yahvé, lo que es el temor normal, la definición normal, se convierte en temor a Yahvé cuando en esto que rehusamos las cosas que consideramos dañosas o arriesgadas por la conciencia de quién es Yahvé y por la conciencia de quiénes somos nosotros respecto de Yahvé. Por lo tanto, hay un reconocimiento del poder de Yahvé. Dice Proverbios 14 del 26 al 27. En el temor de Yahvé está la fuerte confianza. El temor de Yahvé es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Bueno, vamos a adentrar un poquito más en el temor de Yahvé y decimos que la palabra en hebreo, la palabra en hebreo es yare. Significa respetar, honrar. Y no me voy a meter en el significado profundo de lo que es respeto y honra, pero ya todos sabemos aquí que tienen un peso específico cada una de estas palabras. Y viene del griego phobos, que significa temor reverente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la mente de la cristiandad por los últimos 2000 años? Que cuando hemos entrado en el pensamiento lineal griego y hemos caído bajo una definición de temor de Yahvé muy corta y muy lineal, y siempre hemos dicho que es el temor reverente a Yahvé. Pero eso se queda muy escaso y parece como que hay mucha distancia entre Yahvé y tú. Sin embargo, si lo traducimos en el hebreo, las distancias se acortan increíblemente, porque respetar y honrar es lo que se hace con los padres, y con los padres hay una cercanía grande. No es el temor reverente delante de su majestad el rey. Aquí hay una honra y aquí hay un respeto por una relación de intimidad, de conocimiento de Yahvé. Por lo tanto, el temor de Yahvé tiene que nacer en la sabiduría, en el conocimiento de quién es Él. Mientras más conocemos a Yahvé, más conocemos de su misericordia, de su justicia, de que Él no va a consentir ni va a beligerar con el pecado, ahí es donde nosotros establecemos un nexo íntimo con el Eterno y nace el respeto y la honra. Y ahí es donde está la diferencia de el horror de Yahvé, el miedo de Yahvé, con la gran diferencia de el temor de Yahvé. Cuando lo traducimos en su verdadera palabra en hebreo, significa honra, respeto, que es lo que se tiene al Padre, lo que se tiene a los padres. Es el mandamiento que nos exige honrar y respetar a los padres, porque de alguna manera el Eterno reproduce en nuestro cosmos mediato lo que significa a nivel eternal la palabra Padre. En pequeño nosotros tenemos un acceso directo para entender cuál es el sentimiento y la relación que debemos tener con nuestro Creador. Padre-Hijo, ¿por qué? Hijo-Padre, porque hemos sido hechos, creados, bará, creados a la imagen y semejanza de Él.
Por lo tanto, el temor de Yahvé tiene que nacer de un conocimiento profundo que nos lleva a respetarlo y a honrarlo. Y en ese conocimiento de Él sabemos de su sabiduría y de su justicia, y que Él no se va a casar con el pecado de ninguna manera porque Él es santo. Entonces, por eso la característica del pueblo es la santidad. Sin el temor de Yahvé no se puede recorrer el camino de la sabiduría. No podemos alcanzar discernimiento y sabiduría en las cosas celestiales, en las cosas que competen a la verdad del Eterno y a su conocimiento más profundo, si no hay temor de Yahvé. ¿Por qué? Porque el temor de Yahvé es nuestro seguro, es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto esta mañana, y por eso esto era una conexión un poco larga y yo la he querido dejar para por la tarde, porque es una conexión un poco larga, ¿verdad? Entonces, diríamos que sin el temor de Yahvé no podemos caminar el camino del discernimiento a la sabiduría, porque la sabiduría es una revelación que el Eterno, que se adquiere en dependencia y obediencia. Ahí está la clave. Y es lo que decía Paco esta mañana y es lo que decíamos todos. El temor de Yahvé está cimentado en la obediencia de Yahvé. Cuando hemos leído en el capítulo 19, creo que era versículo 5 o 9, no estoy segura, hemos leído eso, para que tuvierais temor. Perdieron la oportunidad, como bien dijo Elías, pero consiguieron acercarse a algo que es el temor de Yahvé, para probaros y para que no pequéis. ¿Por qué? Porque el camino de la sabiduría no se puede recorrer sin el temor de Yahvé, porque la sabiduría está en íntima relación, o se compone de la dependencia del Eterno y obediencia a Él. Entonces, diríamos que requieren santidad, y como veis es todo lo contrario a las propuestas de este mundo. No se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de saber más que nadie, sino se trata de vivir, de hacer carne, de saborear el conocimiento, la verdad, y nosotros estamos en capacidad de ello. No hay diferencia entre un hermano que haya estudiado mucho y un hermano que no sea muy erudito y haya investigado en muchos textos. La simple palabra, cuando nos acercamos a ella y meditamos en ella, y las saboreamos, va a producir vida en nosotros. Y ese es el camino de la sabiduría, el temor de Yahvé. Y con esto acabo, es el temor de apartarnos de la voluntad del Todopoderoso. Y no hay que confundir el temor de Yahvé con un sentimiento de culpabilidad, de condenación o miedo irracional o irreligioso. O religioso fanático, ¿verdad? La sabiduría es elegir la obediencia, cuyo fruto son los dones del Espíritu, son las bendiciones, son el fruto real de lo que Yeshua dio en el Sermón del Monte como los muy bendecidos. Una vez que cada una de esas bendiciones cobra vida en nosotros y es una realidad, brota y lleva fruto, automáticamente se desarrollan en nosotros los dones del Espíritu y el carácter de Yeshua. Porque ese es el único propósito que el Ruach tiene en nuestra vida, desarrollar el carácter de Yeshua en nosotros, para que podamos establecernos en esa relación, ¿verdad? Entonces, simplemente es ratificar todo lo que hemos hablado esta mañana, que acceder al conocimiento del Eterno no se puede recorrer sin el temor de Yahvé. Y ese temor de Yahvé no es algo distante, reverencial, o porque me va a ocurrir algo malo. No, es el conocimiento profundo de quién es Él, y no lo podemos conocer si no es a través de su palabra, porque el corazón, la boca habla de lo que hay en el corazón.
Y esa misma ley opera para Yahvé también. Nosotros conocemos a Yahvé por lo que habla, y lo que habla es lo que hay en su corazón, lo que es su naturaleza. Eso es lo que da en el capítulo 20 de Éxodo, lo que hay en su propia naturaleza, que luego es desarrollado a través de toda la constitución del reino, porque es la constitución del reino de Yahvé, la constitución de los cielos. Ese código que da el Señor nos habla de su propia naturaleza santa, preciosa, maravillosa, equilibrada, sabia, porque discierne y, como hemos dicho antes, es la respuesta adecuada, porque Él es justo y verdadero, misericordioso y justo en parte, en la misma proporción, y eso se revierte en algo muy maravilloso que es el amor, porque el amor es en dosis equitativas justicia y misericordia. Entonces, realmente el temor de Yahvé lo necesitamos, hermanos, lo necesitamos. Con algunos he hablado así un poco más íntimamente, así un poco más de corazón a corazón de este tema, y siempre sabe esta persona que yo lo digo. El temor de Yahvé, el conocimiento del Santo, no podemos hacerlo si no nos adentramos en quién es Él a través de su palabra y obedecemos en dependencia de Él. Y eso es lo que nos hace respetarlo, amarlo, eso es lo que nos hace honrarlo, y no queremos desagradarlo por el conocimiento que tenemos del Santo, por su misericordia que amamos y por la justicia que tiene que respetamos, oigan, porque Él no va a transigir con el pecado, y eso el que lo conoce lo sabe. Y de esa fusión del conocimiento de su misericordia y de su justicia es donde tiene que nacer el temor de Yahvé, para que andemos en dependencia y en obediencia de Él. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. Así que espero que nos encontremos de nuevo muy prontito en el cuaderno de Adi. Shalom, shalom.